Después de dar el saludo, pueden tomar su lugar. Vamos a empezar nuestro estudio de hoy en el libro de Habacuc. Hoy estamos cerrando este libro pequeño de 3 capítulos. Al salir hace el rato alguien me dice: pastor, ¿cómo puede ser que en 3 capítulos podamos aprender tantas cosas de un libro? Y así lo es. El libro de Habacuc es uno que nos debería de hacer pensar mucho sobre nuestra actitud, cómo nosotros confiamos en Dios plenamente, cómo nosotros vivimos por la fe, así como Ricardo predicó la semana pasada que el justo por la fe vivirá. Ese es el punto a donde Dios lleva a Habacuc y donde Dios lo utiliza para cambiar la perspectiva de Habacuc y la actitud y la disponibilidad de Habacuc en un tiempo que era difícil para él, un tiempo lleno de pecado, maldad, un tiempo donde él ya sabía que venía la justicia de Dios por medio del brazo o por medio de los caldeos que iban a ser el brazo fuerte de justicia de Dios con los de Judá. Entonces vamos a leer uno de los versículos que han sido uno de los versículos más conmovedores de toda la Biblia. Y en una ocasión, Benjamin Franklin, uno de los fundadores de este país, alguien quienes mucha gente lo tienen de alto estima, él fue un coautor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y era un grande amigo de un predicador en ese tiempo que se llamaba George Whitefield. Benjamin Franklin no era cristiano, no tenía su fe en Jesús, pero él tenía una admiración por la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, cuando él va a París, él se enfrenta a los sofisticados que estaban en París y unos cultos de despreciadores de la Biblia en la cultura de París. Y ellos se reían y le estaban haciendo burla a Benjamin Franklin porque él tenía la Biblia de alto estima. No creía en Jesucristo, no era cristiano, pero él tenía una gran apreciación por lo que era la Biblia o lo que es la Biblia, y él lo leía mucho. Entonces, llegando a París, le estaban haciendo burlas, se estaban riendo de él, y él dice: ¿sabes qué? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a leerles unos versículos para ver si realmente ellos conocen qué es la Biblia. Entonces él llegó a Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19. Y lo trajo con él, y en ese momento, en esa junta con estos despreciadores de la Biblia, les dice a ellos: ¿saben qué? Yo me he encontrado un poema antiguo que wow, es de maravilla esta cosa, está bellísima. Esta poema que les voy a leer, que he estado leyendo, y después de platicar y hablar tanto de él, la gente le dice: léelo para poder conocerlo. Y él empieza a leer los versículos 17 hasta el 19, y después de leer estos versículos empezaron todos a aplaudir y a decir en alta voz y exclamar: qué magnífico pasaje de verso, qué magnífico pasaje de verso. ¿Dónde lo había encontrado Franklin?, se preguntaban. ¿Dónde lo encontró? Gentes que odiaban a la Biblia, gentes que odiaban a Dios. Y en este momento Benjamin Franklin, para hacer un punto, para poder comunicar un punto, dice: les voy a leer parte de Habacuc para ver cómo respondan o cómo van a responder. Ellos responden de manera: wow, magnífico, qué padre. Porque la verdad es que al terminar este capítulo vamos a ver cómo este poema, esta oración de Habacuc nos lleva del capítulo 1, donde Habacuc viene con Dios diciéndole: ¿cuánto tiempo más no estás escuchando mi voz? ¿No estás escuchando mi oración? Dios le responde en el capítulo 1 diciéndole: yo estoy haciendo algo que no vas a creer si te lo digo. Y se lo dijo. ¿Y qué pasó con Habacuc? ¿Se enojó o no? Pues se quedó más confundido y cuestionando a Dios. Pero ¿cómo puede ser que un pueblo de los caldeos, que son más injustos que nosotros, pueden ser el brazo de justicia para el pueblo de Judá? Y entonces Dios responde en el capítulo 2 y le dice: por la fe el justo vivirá. Entonces la justicia, le dice, no viene por los méritos tuyos, sino por la fe, por la fe. El punto del sermón de hoy es esta:
Por la gran salvación de Dios me acercaré a Él en oración, recordaré sus obras poderosas y me refugiaré en Él en los tiempos difíciles. Por la gran salvación de Dios me acercaré a Él en oración, recordaré sus obras poderosas y me refugiaré en Él en los tiempos difíciles. Ahora vamos a abrir el libro de Habacuc, estamos en el capítulo 3 y vamos a iniciar en los primeros 3 versículos, pero me quiero enfocar más en lo que es el versículo 2 para la primera parte del punto que dimos. Dice esto, dice oración del profeta Habacuc en tono de, ¿cómo se dice esa palabra? Signoñoc, así. Les habíamos dicho que Habacuc es un profeta, pero a la misma vez se piensa que él era levita. Y entonces si es un músico, él está escribiendo una canción, no solo es poema, una oración, pero también una canción que él está escribiendo, un salmo. Y dice en el versículo 2, dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Versículo 3, Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Entonces, vamos a ver lo que dice Habacuc y cómo abre en el versículo 2. Primeramente sabemos que es una oración de él, nos dice el versículo 1. Él regresa a Dios con oración. Es por eso que decimos, por la gran salvación de Dios, nos tenemos que acercar a Dios en oración en momentos difíciles en nuestra vida. Y hay 3 cosas que vemos de Habacuc en esta parte. Primero, él viene humildemente. Es un poco diferente a como él llegó con Dios en el capítulo 1, haciendo sus preguntas, cuestionando a un Dios santo, un Dios todopoderoso, llegando con él diciendo, no eres tú eterno, no eres santo, ¿cómo puede ser que esta gente que está peor, que son peores que nosotros, ellos van a ser los que vas a utilizar para justicia? Pero aquí en el versículo 2, él dice, oh Señor, he oído de lo que dice de ti y temí. Él está regresando a entender, él está regresando a las verdades de quién es Dios, y el poder ver quién es Dios lo trae hacia Dios con un corazón humilde, ya no con un corazón de que yo me merezco esto, yo me merezco lo otro, no me estás escuchando, ¿por qué no me estás escuchando? Es más, ahora el corazón de él tiene una disposición más humilde, diciendo, yo reconozco que dice de ti, lo que dicen de ti y tengo temor de ti. La segunda cosa que él hace es, él llega con Dios con adoración. En nuestra oración, en nuestras oraciones que son pláticas con Dios, ¿sí? La oración simplemente es una conversación que Dios inicia con el creyente mediante la gracia y la palabra de Él. Cuando nosotros estamos en el día, por medio del día, y nos recordamos y queremos platicar con Dios, nosotros tenemos el derecho de poder hacerlo, no porque nosotros tenemos o por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, los méritos de Jesucristo nada más. Nosotros podemos llegar con Dios, con el Padre, y saber que Él siempre nos escucha. El Espíritu Santo dentro de nosotros clama Abba Padre, es decir, que nuestro papá siempre nos está escuchando. Pero al llegar con Él necesitamos poder llegar con adoración. Y si hacemos la pregunta, ¿cómo se ve tu oración en tu vida? Quizás vamos a decir, pues 90% de lo que yo oro son mis peticiones, ¿sí? 90%, 95% de lo que nosotros decimos en nuestras oraciones son las peticiones, que Dios cuídame a mí, cuida mi salud, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa, a mi esposo, Dios cuida nuestra casa, cuida mi trabajo, Dios cuida mis ingresos, Dios haz esto, Dios haz lo otro, Dios mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi hermano, mi hermana, mis nietos, mis sobrinos, y vamos por toda la lista de pum, 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 y tenemos como 20 peticiones que hacemos cada vez.
pecadores. Y en sí las peticiones están bien, porque Dios nos pide, nos dice que deberíamos traer las peticiones nuestras hacia Él, en confiando que Él los puede resolver o dejándolos en sus manos y confiando que aun si Dios no responde, Él sigue siendo Dios. Y bueno, eso está bien, pero cuando nuestras peticiones abarcan mucho más del tiempo de la oración, es decir, que quizás no estamos enfocados en quién es Él. Porque si estamos enfocados en quién es Él, pudiéramos llegar con Él con adoración, hablando de su santidad, hablando de su grande amor, hablando de su gracia, de su misericordia, de su justicia, de su cuidado de nosotros, su protección, su provisión. Puedes adorarlo por quién es Él, y deberíamos hacerlo en nuestra oración, y eso es lo que hace Habacuc en estos versículos. Él llega con adoración. Primero, el corazón de él cambia. Él ahora llega con Dios humildemente. La segunda cosa, él llega con adoración. Y la tercera cosa, él ora según los deseos de Dios. Él dice: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Entonces, Habacuc está orando de acuerdo de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe qué es la voluntad de Dios Habacuc? Pues él está teniendo una conversación con él. Dios le está revelando lo que va a suceder. Pero él conoce también la persona de Dios, la historia de Dios, el carácter de Dios. Entonces él puede orar de acuerdo de la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros muchas veces es: pastor, ¿cómo oramos? ¿Cómo podemos orar? Pues primeramente tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestro corazón, estudiarla para poder tener una conversación con Dios. Porque si la oración es una conversación que Él inició mediante la gracia y sigue por medio de su palabra, eso significa que primero necesitamos estar en salvación. Cada creyente tiene la entrada al trono de Dios para poder orar y tener el oído de Dios el Padre. ¿Ok? Y la segunda cosa es que nosotros llegando a Él, necesitamos poder llegar a Él con una adoración humildemente para poder escuchar de Él por medio de su palabra y poder tener su palabra en nuestro corazón para orar su voluntad. Es imposible poder orar dado a la voluntad de Dios si no estamos leyendo la Biblia o no lo conocemos. Necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo. En oración vemos que Habacuc llega primeramente con un corazón humilde. Hemos dicho, ¿qué es las únicas dos cosas que cada creyente trajo hacia la salvación o a la salvación? Fue la muerte espiritual por el pecado. Son nuestro pecado y la muerte espiritual. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿Qué tenemos para servir a Dios? Hemos estudiado los dones que Dios nos da. Entonces, ¿dónde está el orgullo? No es tu don, es su don que te ha dado a ti. Pero si Dios no te lo hubiera dado, no lo hubieras tenido. Entonces, ¿qué hay del orgullo? No existe. Por eso tenemos que tener un corazón humilde. Adoración, de nuevo, es reconociendo quién es Dios. Y hablando de eso, yo llego a casa y le digo a Daisy: ay, hermosa, te amo, te quiero, estás wow, o sea, eres, en inglés se dice your eye candy, eres dulce para mis ojos, le digo. Y ya, o sea, ya estás conmigo para siempre. Ya, vas a sufrir conmigo, no hay nada que hacer. O sea, pero todas esas palabras son para afirmar y en forma de reconocer quién es ella para mí como esposa, y ella lo hace lo mismo conmigo. Y muchos de nosotros llegan nuestros hijos: ¡ay, qué lindo este niño! Y adoramos a nuestros hijos, hablamos de sus características, hablamos de los atributos de ellos, hablamos de ¡ay, es que te pareces a tu papá! No, a tu papá no, porque está muy feo, te pareces a mí, tu mamá. Y damos un tipo de afirmación hablando de ellos. Y la adoración hacia Dios es lo mismo, es afirmar quién es Dios.
La adoración es lo mismo. Y la tercera que decimos era orar según los deseos de Dios, que es lo que hizo Habacuc. Vamos a seguir leyendo. Esa es la primera parte, llegar a Él en oración. Segundo, vamos a ver cómo recordar las obras poderosas de Dios. Habacuc 3:4 en adelante dice: su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer a las naciones. Sí, se desmoronaron. Lo practiqué y todavía no sale. Desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Qué está haciendo el profeta? Pues mientras que él va escribiendo esto en su canto, en su oración, él está recordando lo que Dios hizo por el pueblo de Israel mediante la salvación de Egipto. Él está regresando la pestilencia en el versículo 5, está hablando de las plagas cuales Dios utilizó para sacarlos de Egipto. Él está recordando las obras de Dios para poder ayudarle a él recordar quién es Dios, para poder sobrepasar y sobrevivir durante un tiempo difícil en cual está viviendo y uno más difícil que viene. Y es importante ver eso. Seguimos el versículo 8. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos. Es decir, cuando él detuvo el Jordán mientras que Israel pasó, mientras que partió las aguas del mar Rojo para Israel sobrepasar o pasar por medio del mar. Él está recordando lo que Dios hizo y ha hecho para llevar a Israel, su pueblo, a la tierra prometida. Dice: en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron huradas. Versículo 10. Con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en un sitio, a la paz de tus flechas se fueron, o a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. ¿Y qué está recordando? El versículo 11. Podemos ver el sol y la luna se detuvieron. ¿Cuándo se detuvieron en la historia de Israel? En la batalla de Josué contra los amonitas. Él oró y se detuvo el sol y la luna para darle el tiempo necesario a Israel para ganarle en batalla a la nación de los amonitas. Entonces, ¿qué está haciendo de nuevo? Está recordando las grandezas de Dios, las obras de Dios, para darle consuelo y paz en lo que va a suceder y está sucediendo. El versículo 12 dice: con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste a las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Dice el versículo 14: traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su refugio fue como el de los que devoraron en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas.
Muchas gracias por la ayuda. Eso fue muy difícil. Entonces, lo que está haciendo de nuevo, iglesia, se está recordando lo que Dios ha hecho. En el versículo 13, hablando de, o el 12, marchaste por la tierra en contra de las naciones, ¿cuáles? Canaán y todas las naciones que Dios tuvo que sacar para que Israel pudiera llegar a la tierra prometida. Entonces, es un patrón que Habacuc nos está dando, que nosotros en tiempos difíciles o cuando vienen tiempos difíciles, es necesario llegar a la verdad de Dios para recordar quién es Dios. ¿Ok? Eso es importante, iglesia. Porque muchas veces por causa de lo que sucede, por causa de nuestras decisiones o por causa de sufrimiento, muchas veces se nos olvida lo que es la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en esto? Muchas veces en consejería, cuando llegan conmigo o con otros de los pastores en Grace, les queremos regresar a la palabra de Dios primeramente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que necesitan es verdad. Siempre, lo único que necesitan es verdad. Es solo recordar qué dice la palabra de Dios. Porque por muchos del sufrimiento en la vida, por diferentes circunstancias, ya no está tan claro lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Y no regresamos para ver qué dice la palabra, sino vamos con la filosofía o vamos con el amigo o vamos con otra persona. Y muchas veces nos están llegando opiniones y ideas que no son de la Biblia. Pero tenemos que regresar, como hizo Habacuc, a recordar qué es lo que hizo Dios y qué ha hecho. Y eso lo hacemos por medio de llegar a la palabra de Dios. Ahora, para nosotros como creyentes, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Todo. Él nos salvó de su ira. ¿Cómo nos salvó de su ira? Pues lo hizo mediante su Hijo Jesucristo, quien llegó a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y vamos a ser honestos, ¿ok? Lo más injusto que ha sucedido en todo el universo ha sido que el Dios del mundo llegó a esta tierra perfecto y sin pecado, y Él tomó la ira de su Padre sobre la cruz por nosotros los pecadores. Eso es lo más injusto que ha pasado. Y nos podemos recordar que Él hizo eso por nosotros. Podemos recordar las promesas de Jesucristo, que el que viene a Él ya jamás va a tener sed. El que bebe de las aguas de vida, el que come del pan de vida, el que tiene fe en Él, el que cree, Juan 3:16 dice, se le va a dar la vida eterna. Esas son promesas para nosotros. Vemos en Efesios que al llegar a la fe se nos da el Espíritu Santo como el sello y la garantía que nosotros vamos a recibir una herencia en ese día. Esas son promesas que tenemos nosotros. ¿Cuáles otras promesas tenemos? Tenemos la promesa de que un día estaremos con Él por toda la eternidad en el cielo, sin violencia, sin pecado, sin enfermedad, sin cáncer. Todas estas cosas que a nosotros nos causa mucha angustia y temor y terror en esta vida, esas cosas ya no existen y no van a existir en ese tiempo, porque nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Cuando llegan los tiempos difíciles, nosotros como creyentes tenemos que regresar a poner nuestra mirada sobre Jesucristo y las promesas que tenemos en Él y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Recordar de la gran salvación que nos ha dado a nosotros. Ellos se recordaban de la salvación que ellos tuvieron saliendo de Egipto. Nosotros nos recordamos que aún siendo pecadores y muertos en nuestros pecados, Dios vino mediante el Espíritu Santo, nos regeneró, nos llevó hacia la salvación en Cristo Jesús, nos perdonó nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna. Amén. Y eso, nada más eso, nos debería de dar la paz necesaria para poder sobrepasar momentos difíciles en la vida. Iglesia, tenemos que recordar. Una de las cosas en los deportes se habla mucho de la memoria muscular. La memoria muscular.
si es el béisbol, si es el básquet, si es el fútbol, si es golf, si es el fútbol, también me imagino ese mismo en soccer, ¿no? En el fútbol. Todo es memoria muscular. Lo más que lo practicas, ya cuando estás en ese momento lo vas a poder hacer perfecto o bien. ¿Por qué? Porque lo has estado practicando. Uno ve a los deportistas ahorita que están en las Olimpiadas y dices, wow, qué cosa, ¿ok? Unos sí tienen unos habilidades que no tenemos nosotros, claro, sí es, pero hay mucha práctica de ellos para poder llegar a ese momento. Es memoria muscular, y para nosotros el recordar quién es Dios es memoria espiritual para poder darnos la fuerza que necesitamos cuando vamos a traspasar momentos difíciles en la vida. Es por eso que el rey David pudo escribir un salmo que aún cuando yo esté en el valle de la muerte no voy a tener temor. Por eso es que Jesucristo, llegando al desierto donde Él está siendo confrontado por medio de Satanás y tentado, Él puede regresar a la palabra de Dios y cotizar la palabra de Dios para poder reprender a Satanás y la tentación. Es memoria espiritual que nosotros tenemos que llegar a tener en nuestra vida para recordar quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué va a hacer Dios por lo suyo. La tercera cosa que tenemos que hacer es tener refugio en su salvación. Tener refugio en su salvación. Seguimos leyendo en el versículo 16, dice: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Ahí está confesando, está diciendo, ok, ya va a suceder, Dios. Yo no puedo hacer nada para poder parar esto. Va a suceder, pero vamos a ver cómo Él lo puede soportar. Versículo 17 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Él termina diciendo: ya sé que esto va a pasar, te estoy orando, sé que lo que vas a hacer lo vas a hacer, pero me recuerdo de tu grandeza, me recuerdo, como estábamos cantando, de tu fidelidad, que tú eres fiel, y como tú eres fiel, eres bueno. Yo puedo confiarme a mí en tus manos, y como yo me puedo confiar en tus manos, como yo puedo confiar que tú vas a cuidar de tu pueblo, tú vas a cuidar de tu gente, yo puedo decir, aunque no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto. Estos son palabras de un tiempo muy difícil y muy oscuro, iglesia. ¿Te imaginas tú decir, aunque no haya comida en mi casa, aunque no haya trabajo, aunque no haya sanidad, aunque pierda toda mi familia, aunque pierda mi casa, aunque pierda todo lo que yo tengo en esta vida como valor, aunque lo pierda, yo me voy a regocijar en mi salvación? Eso es una disposición a donde Dios quiere llevar a todo creyente, a poder decir, aunque no, sé que tú eres fiel y me voy a regocijar en mi salvación. Es un refugio. Nuestra salvación y nuestro Dios
nuestro Dios Jesucristo, porque es eterno, porque es verdadero, porque Él murió pero resucitó entre los muertos, porque Él se fue a sentar a la diestra del Padre, yo puedo confiar que lo que Él vino a hacer lo terminó, y puedo confiar que lo que Él vino a dar ya lo tengo, y nada ni nadie me lo puede quitar. Y si nadie me puede quitar la salvación, y nadie me puede quitar la paz con Dios, y nadie me puede quitar el amor del Padre, que Pablo nos dice, está asegurado que nada nos puede separar de ello, yo puedo perder todo en esta vida y seguir regocijándome en la salvación de mi Dios. Esa es la actitud que cada creyente desea Dios que tengamos. Es sinónimo con el apóstol Pablo, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es sinónimo cuando los apóstoles dicen que para ellos el sufrir es ganancia. El sufrimiento por Jesucristo para ellos no era algo malo, era algo bueno, glorioso. Porque eso decía que lo que ellos estaban haciendo era digno de su Señor Jesucristo, porque ellos ahora sufrieron como Él. Pero si somos honestos en nuestras vidas, de una manera u otra, se nos ha inculcado un pensar que se nos hace difícil vivir con esta disposición, con esta perspectiva que tiene Habacuc al terminar este libro. Se nos hace muy difícil sobrepasar momentos donde hay sufrimiento y no llegar con Dios y decirle: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Mírame, mira a Dios. Yo voy a la iglesia. Yo oro. Yo les he leído la palabra, tu palabra a mis hijos. ¿Por qué yo? He sido honesto en mi trabajo. ¿Por qué yo? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué veo a los demás y ellos parecen estar felices, parecen tener todo lo que yo deseo? Ellos parecen tener todo y lo obtienen fácilmente, simplemente por mentir. Y yo, quien lo quiero hacer en honestidad, con palabras de verdad, yo sufro, yo batallo. ¿Por qué yo? Y muchas veces esa es la actitud nuestra con Él. Pero ¿qué si Jesucristo le hubiera dicho eso a Dios? ¿Por qué yo, papá? Ellos pecaron, no yo. Ellos son egoístas, yo no. Ellos son orgullosos, yo no. Papá, yo he estado contigo por toda la eternidad. Ellos te han dado por todos los dioses paganos falsos de todo este mundo. Hacen ídolos de sus hijos, yo no. Yo te tengo a ti. ¿Por qué yo? ¿Por qué tiene que caer tu ira sobre mí? No es justo, no lo haré. Eso es lo hermoso del Evangelio. Que el Evangelio, como está escrito, como lo vivió Jesucristo y como lo enseñó Él y sus apóstoles y como lo enseñamos en las Escrituras, ese Evangelio derrota toda mentalidad y actitud de: es injusto Dios, ¿por qué yo? El tener nuestra mirada hacia Jesucristo, es decir, si lo tengo a Él, no necesito nada en la vida más, solo a Él. El doctor Martin Lloyd Jones dice: ¿cómo llegó Habacuc a esa posición
lo que decimos esta disponibilidad. Dice, pues fue cuando dejó de pensar en su propia nación, en los caldeos, y yo diría en él mismo, y contempló solo la santidad y la justicia de Dios en el contexto oscuro del pecado en el mundo. Es la única manera que nosotros podemos deshacernos de ese tipo de actitud y ahora llegar con Dios en oración humildemente, en adoración, y recordando lo que Él hizo por nosotros y tomando refugio en su salvación. Dice otro pastor, los tiempos pueden ser malos, el fruto puede empeorar, pero los justos vivirán por la fe en aquel que Él es único digno de esa fe. Yo no sé si la persecución vaya a llegar a la iglesia en los Estados Unidos. Mundialmente, no sé si unos vieron las Olimpiadas, cómo abrieron. Se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, de la última cena que Él tuvo con sus discípulos. Se burlaron. Se burlaron de Apocalipsis, donde dice, y viene en el caballo blanco la muerte. No se burlaron de los musulmanes, de los hindús, no se burlaron de los budistas, no se burlaron de nadie más, solo los cristianos, solo de nuestro Señor Jesucristo. La maldad y la oscuridad del pecado ha llegado en esta cultura. Pero lo que les puedo decir, iglesia, es que la iglesia ha tenido sus momentos de avivamiento más poderosos en momentos como este. Porque como dijimos en el primer capítulo, la iglesia en estos momentos llegan a estar hartos del pecado, se arrepienten y regresan a la verdad, y Dios trae avivamiento por medio de ello. Yo tengo una esperanza. Ese avivamiento puede estar aquí o puede ser allá. La verdad, lo prefiero allá, porque será más glorioso. Pero si es aquí, yo tengo esa esperanza que la iglesia se va a despertar, que por fin vamos a ver la mentira de este mundo por lo que es. La maldad y el pecado y el plan de Satanás, el enemigo, de destruir lo que es el evangelio y la iglesia y Jesucristo. Ya es tiempo de despertarnos, pero aún en momentos así como estamos podemos tener la misma confianza, fortaleza y regocijo en nuestra salvación como lo tuvo Habacuc. Regresamos a Habacuc 2:4, dice, mas el justo por la fe vivirá. Aunque no lo veas, por la fe viviremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos mantienes a tus hijos e hijas. Jesús, tú siendo la cabeza de la iglesia, tú nos cuidas, nos proteges, nos edificas. Y te damos gracias por ello. Porque aún en un mundo completamente perdido en el pecado y la mentira del enemigo, tú sigues con nosotros. Y sabemos que tu justicia va a llegar, pero nosotros estaremos contigo, porque tu ira cayó sobre tu Hijo amado Jesucristo en la cruz, y de eso nos has salvado. Padre, pedimos que puedas cambiar nuestros corazones y nuestra perspectiva de dejar las cosas de este mundo y tener la mirada fijada sobre Jesucristo.
dejar lo que es temporal para lo que es eterno en Él, para poder vivir con la actitud de dice, aún si no, nuestra fortaleza eres tú. Todo lo pedimos en tu santo nombre. Amén.